Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 161. Antiguo Testamento, libro Primera de Reyes, capítulo 11. Los adversarios de Salomón. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad, el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y los israelitas que estaban con él se quedaron allí 6 meses, hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les unieron unos hombres de ese lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien le regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapanés. La hermana de Tapanés dio a luz un hijo al que llamó Genubat, y Tapenes lo educó en el palacio real. De modo que Genubat creció junto con los hijos del faraón. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya había muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón: «Déjeme usted regresar a mi país». «¿Y por qué quieres regresar a tu país?», le preguntó el faraón. «¿Acaso te falta algo aquí?». «No», respondió Hadad, «pero de todos modos, déjeme ir». Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliada, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había huido de su amo Hadad, Efer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. Jeroboam se rebela contra Salomón. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios, llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era afrateo, oriundo de Sareda. Su madre se llamaba Zeruá y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David. Su padre, Jeroboam, se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam:
toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel, ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que ha escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así, porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David, mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus, pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti añade, yo te haré rey de Israel, y extenderás tu reino a tu gusto, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David, mi siervo. Estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto y se quedó allí, bajo la protección del rey Sisac, hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén, sobre todo Israel. Cuando murió, fue al sepulcro en la ciudad de David. Su padre y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. División del reino. Capítulo 12. Roboam fue a Siquem, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Roboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así servimos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó a los ancianos. En vida de su padre Salomón había estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Qué le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condescendientes con ellos, y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a sus servicios. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron:
Este pueblo le ha dicho a su majestad, ¿su padre nos impuso un yugo pesado? Hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castiga a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que ya le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adoniram para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá, a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos israelitas, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 6. Elección de los 7. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los que habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de la sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe,
a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Esteban, hombre lleno de la gracia del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo, con el que se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. ¿Cómo no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban? Instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron el pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban ahí sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Capítulo 7. Discurso de Esteban ante el consejo. ¿Son ciertas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, desde la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia. Aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía, Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así que cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó. A los 8 días de nacido, Isaac a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavos, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto, a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimento. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puesto en el sepulcro que a buen precio Abraham
había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió el trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolo a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 71. Me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Por su fidelidad, Dios mío, te alabaré. Con instrumento de cuerda te cantaré, oh Santo de Israel. Salmos con la lira gritarán de júbilo mis labios. Cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. Todo el día repetirá mi lengua la historia de tus justas canciones, pues quienes buscaban mi mal han quedado confundidos y avergonzados. Meditación del día de hoy. Podemos analizar que aunque el Señor se le apareció 2 veces a Salomón, Él lo bendijo. El corazón de Salomón se alejó de Dios. Sus esposas extranjeras simplemente lo llevaron a adorar a las diosas, a la diosa Astarte, y edificar altares para Quemos y Moloc, dioses realmente paganos, totalmente despreciables para Dios. Entonces el Señor levantó 2 adversarios extranjeros contra Salomón: Adad y Rezón, y Jeroboam, un israelita que era rival al trono. Lamentablemente, esta adversidad no hizo que el corazón de Salomón se volviera al Señor. Muchas veces, no todas las adversidades pueden interpretarse como una disciplina de Dios, pero los momentos más difíciles tienden a volver nuestra atención hacia Él. ¿Has visto que los momentos de prueba posiblemente es donde más cerca estás ante Dios? No esperes ese momento para acercarte a Él. Él todos los días, día, tarde y noche y de madrugada, espera por ti. Que tú y yo seamos ese hombre y esa mujer de búsqueda constante a la presencia de Dios. Bendiciones.